hoy vamos a hablar de la instrucción número 5, permanezcan en mí. Hoy vamos a ver qué quiso decir Jesús con eso, qué representa permanecer, cuál es la condición de permanecer, cuál es la bendición de permanecer y qué sucede cuando permanecemos. Vamos a tratar de explicar todo esto y transmitir el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos hace más de 2000 años. Y esto sucede en un momento trascendental de la historia. De hecho, hoy estamos celebrando el conocido Domingo de Ramos. ¿Y qué sucedió un Domingo de Ramos hace más de 2000 años? Jesús entra triunfal a Jerusalén. Ustedes han visto las imágenes, conocen la historia. Dice la Biblia que Jesús entra montado en un pollino, en un burrito. Y que cuando va acercándose a Jerusalén con sus discípulos, la gente lo empieza a aclamar y a adorar. Hosana al Hijo de David. Y le tiraban los mantos y le tiraban los ramos para que Jesús entrara triunfal a Jerusalén y se cumpliera una profecía bíblica. Eso sucede un día como hoy. Pero la historia de la que vamos a estar hablando sucede probablemente a mediados de semana. Casualmente después de la última cena. Pero yo quiero que entendamos un poquito el contexto emocional que deambulaba durante esta época, en esta celebración, en los apóstoles y en el mismo Jesús. Obviamente era un ambiente cargado de tensión, porque Jesús ya había anunciado en la cena que iba a morir. Jesús había anunciado que se iba a ir. Jesús había anunciado que iba a enviar al Consolador. Jesús había anunciado que uno de su equipo, de su crew, de su círculo cero, lo iba a traicionar. Y también le había dicho a Pedro que lo iba a negar. ¿Usted se imagina la escena de un círculo cero, de un grupo de compañeros de ministerio que han trabajado juntos por 3 años y que están en su última cena? Que muy por el contrario de ser una cena de celebración, una cena donde se disfrute la comida, es una cena donde el líder que hemos seguido por algunos años nos está dando una noticia tras otra, tras otra, tras otra, que lo que está trayendo es una sensación de desesperanza, de desánimo y de no saber qué va a suceder. Y en la otra parte tenemos a un Jesús que el relato bíblico nos está mostrando que su espíritu estaba atribulado, que estaba sufriendo emocionalmente, que tenía miedo, porque sabía perfectamente lo que iba a suceder en los próximos días con su vida. Y desde su humanidad le decía al Señor que si era necesario no pasar por eso, porque como hombre encarnado tenía miedo a lo que iba a pasar, tenía miedo al dolor, tenía miedo a todo lo que iba a suceder. Sabía que era el Hijo de Dios, sabía que Dios estaba con él, pero la sensación humana de miedo y de impotencia, porque sencillamente su deber era obedecer y lo iba a hacer hasta la muerte, aún con esa condición, tuvo la capacidad de transmitirle a sus discípulos una de las últimas enseñanzas, con el fin de fortalecerlos, con el fin de animarlos, con el fin de mostrarles que no estaban solos, que Él iba a estar con ellos de una manera u otra. Y les daba tal vez la receta para que ellos pudieran soportar lo que estaba por venir. Porque iba a venir persecución, iba a venir pruebas, iba a venir dolor, iba a venir tristeza a aquellos discípulos también, una vez que se hubiera empezado a cumplir lo que estaba escrito. Y así como a ustedes les ha ido cambiando la cara un poquito a medida que voy hablando, imagínense la escena hace 2000 años. Que en una cena te están dando una noticia incómoda tras otra. ¿Qué vas a ser probado? ¿A quién aquí le gusta ser probado? A ninguno nos gusta ser probado. Y las cosas van a ir mal. A alguien le gusta que le digan, uy, muy lindo tu proyecto, pero te va a ir mal. Y peor aún, cuando tienes la confianza en alguien, que has depositado tu confianza por 3 años en alguien que ha sido tu guía, tu inspiración y tu ejemplo, te dice, ¿adivina qué? Me voy. Llegó la hora en que me voy. Pero a diferencia de las otras veces que íbamos juntos en pandilla, ustedes no pueden ir todavía a donde yo me voy. Ustedes se tienen que quedar.
Esa era la realidad de esta historia que vamos a estar viendo. Eso era lo que estaba sucediendo. Cómo Jesús, desde esa pesadumbrez de la vida, de las emociones, tiene la capacidad de poder sobreponerse a lo que Él mismo está sintiendo, a la gran tensión emocional y además espiritual que Él está teniendo, para poder seguir pensando en sus discípulos y tratar de dejarles en las últimas horas lo mejor preparados posibles para empezar a cumplir la misión por lo cual los ha estado preparando por 3 años. ¿Estamos todos alineados, mis amados? ¿Pude transmitirles el contexto de lo que vamos a ver hoy? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? 4. Voy a volver a hacer la pregunta. Claro, como ya hablé de que vienen pruebas, dificultades, y que no, pensándolo bien, voy a volver a repetirle. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Jesús? Amén. Todos toditos. Y si hay alguien que nos visita por primera vez, bienvenido, porque cuando salgas de aquí vas a ser también discípulo de Jesús. Y si alguien nos escucha o nos ve por las redes sociales, te invito a que te inscribas al crew de los discípulos de Jesús. Entonces arrancamos nuestra historia, mis amados. Y Jesús inicia su instrucción de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Me estaciono aquí un momentito. Jesús inicia esto explicando que Él es la vid verdadera. Pero ¿por qué representa que Él es la vid verdadera? ¿Sabe que bíblicamente Dios siempre reflejó a Israel como la vid? Como la vid que debía cumplir un propósito. En Salmos, en Ezequiel, en Oseas, Jesús habla de la vid, Dios habla de la vid, de Israel, de una labor que tenía que cumplir Israel como la vid. Una labor que fracasaron en el camino, porque se corrompió, porque se dañó, porque se secó. Y tuvo que venir Jesús a restaurar aquella primera misión de que Israel fuera la vid primaria. Por eso Jesús inicia su escrito o su interpretación de lo que está hablando diciendo: yo soy la vid verdadera. Porque le está hablando a judíos y entendían perfectamente lo que representaba la vid en la cultura judaica. Y él dice: ustedes han escuchado que Israel es la vid, pero yo les digo ahora, yo soy la vid, pero no solo la vid, soy la vid verdadera, la de verdad. No la pirateada, la genuina. Yo soy la vid verdadera. Y no solo eso, mi papá, mi padre, es el labrador. Hay una versión que dice: mi papá es el que la limpia, mi papá es el que la cuida. Así que Jesús dice: yo no estoy solo, yo soy la vid, pero aquí hay un trabajo que hace mi padre. Y mi padre lo que hace es cuidar la vid. El cuidado de la vid también tiene parte de la influencia de lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de ellos o de la Trinidad. Y es importante aquí destacar algo. Lo que Jesús está tratando de decir es: yo soy la única fuente de vida. Cuando dice yo soy la vid verdadera, está diciendo: yo soy la única fuente de vida eterna y de vida espiritual. No hay otra fuente. Yo soy la única fuente. Muchas veces buscamos suplir esa fuente por otros medios. Porque probablemente entendemos de que Jesús es la fuente, de que Jesús es nuestro Salvador y hemos decidido seguir a Jesús. Y Jesús está haciendo una connotación importante aquí. Y esa es la que vamos a ir desarrollando durante los próximos minutos, mis amados. Yo subrayé otras
palabras allí. ¿Qué palabras ven ustedes que subrayé? Fruto, fruto, más fruto. Momentito, Orlando, ¿tú estás hablando de permanecer o estás hablando de fruto? ¿Saben, amados? Aquí les spoileo lo que viene para que vayamos juntos en las próximas diapositivas. El permanecer sin fruto no es permanencia. El permanecer que Jesús está hablando, que nos va a enseñar el día de hoy, está estrictamente relacionado al fruto como consecuencia de mi permanencia en la vid verdadera. En otras palabras, si Jesús es la vid verdadera y Dios es quien la cuida, y Dios en su cuidado se va a encargar de dos cosas: de que la rama que no da fruto porque está seca, la va a cortar, y la que ya está dando fruto, al podarla y tener la intervención divina como consecuencia inmediata de esa permanencia y de esa poda, va a dar más fruto. Ya algunos mueven la cabeza porque han entendido por dónde viene esto. Y otros se sentaron mejor porque sabemos probablemente lo que viene bajando durante los próximos versículos o la próxima parte de la historia. Ya sabemos qué representa la vid verdadera, ¿amén? ¿Quién representa la vid verdadera? Pero ahora quiero hablar unos segundos del Padre, que es el labrador. La poda probablemente es dolorosa. La poda probablemente no nos guste. Pero la poda se hace porque la rama debe cumplir un propósito. Y yo les dije a ustedes que, o mejor dicho, reconocimos todo que somos discípulos, ¿verdad? Ahora diga, yo también soy una rama. Somos ramas que estamos pegados a la vid que es Jesús. Y la rama que se seca y no da fruto, probablemente es porque no está, o mejor dicho, es porque no está pegada a la vid. Como no está pegada a la vid, se seca. Y el que la corta es el podador, el cuidador, el que la limpia. Pero la que está pegada, el podador, el labrador, el cuidador, va a empezar a tratarla individualmente para que empiece a generar fruto. Pero la va a cuidar y la va a podar después que ha dado algo de fruto. ¿Están leyendo la secuencia del verso conmigo? La que no da fruto, la mochamos. La que ya está dando fruto, la voy a cuidar, la voy a podar para que empiece, por consecuencia de la poda y de la permanencia, a dar fruto. La rama no decide dar fruto porque sí. La rama no puede dar fruto porque quiere dar fruto. ¿Sabe cuándo la rama da fruto? Primero, cuando está conectada, cuando permanece en la vid. ¿Y sabe cuándo deja de dar fruto para dar mucho fruto o más fruto? Cuando es podada o limpiada. Quiero que tengamos este proceso claro porque nos va a ayudar a entender lo que sigue. Muchos de nosotros necesitamos ser limpiados de algunas costumbres que no permiten que demos el fruto correcto. Muchos de nosotros se nos deben quitar algunas hojas, probablemente de personas o de lugares o de hábitos que tenemos que no nos permiten dar el fruto que debemos dar si estamos pegados a la vid. Ese proceso de poda o limpieza es difícil y es complicado. Porque la limpia de gérmenes, la limpia de hongos, la limpia de parásitos, la limpia de hojas innecesarias, con el fin de que la rama se fortalezca
y tenga más capacidad de poder absorber la savia que le produce el tronco. Y esto lo digo para que empecemos a tomar algunas decisiones, empecemos a evaluar lo que llamamos prueba o castigo del Señor por algo que hice o no hice. Y que como hice esto me pasó esto y como no hice esto me pasó esto. No, ¿saben, amados? Muchas veces, como en el ejemplo que Jesús nos da, no son pruebas. Necesitamos ser limpiados para dar mucho fruto. En otras palabras, necesitamos ser limpiados para nuestro beneficio. No porque hayamos hecho o no hayamos hecho algo. Porque si se tratara de hacer o no hacer en cuanto a mi vida o con la capacidad de poder conseguir algo frente a Dios, como por ejemplo dar fruto, entonces Jesús vino por el gusto. Se trata de permanecer para replicar el ADN original, la savia original del tronco al que estamos conectados. ¿Están conmigo, mis amados? ¿Están conmigo? Y desde esa perspectiva, si yo entiendo que es cuando estoy conectado, que debo estar conectado, que de esa conexión por mi bien y porque yo debo dar fruto, Dios me va a limpiar y voy a dar fruto. Mi pregunta es la siguiente: ¿estamos realmente pegados a la vid? Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿los frutos que estamos dando son los frutos que debemos dar? Contéstesela para usted mismo, mis amados. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que no se trata solamente de desafiarnos, ni de exhortarnos. Yo lo veo así, de esta manera. Es una oportunidad de empezar a hacer las cosas bien. O mejor, porque probablemente ya las estamos haciendo bien, pero podemos hacerlas mejor. Y esta exhortación de Jesús hace 2000 años a sus discípulos y a nosotros hoy es: hey, Orlando, pon atención a esto. Pon atención a esto. Primero, permanece. Permanece, que yo me encargo del fruto. Pero para que tú dejes ese fruto, yo te voy a podar. Muchas veces en nuestra vida buscamos primero el fruto y estamos enfocados en buscar los frutos. Y en ese afán por buscar los frutos nos olvidamos de permanecer y mucho menos queremos que nos limpien. Probablemente eso solo le pasa a la vida de este servidor que está delante de ustedes. Y sigue Jesús desarrollando. Y dice el Señor: muchachos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y para ahondar un poquito más en el tema de permanecer, ¿qué quería decir Jesús con tanto insistir en permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí? Jesús quería decir que mantuviéramos una relación íntima y constante con Él. Que no se trata de encuentros ocasionales con Él, sino de una vida fusionada con Él. Literalmente como una rama en el tronco. Jesús quería decir que no se desconecten de Él ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni relacionalmente. Que a pesar de la limpieza, de las pruebas, del dolor, de las dificultades, fuéramos intencionales en mantenernos conectados con Él. Permanecer con Él, de estar pegados al tronco. Eso era lo que Jesús quería decirnos con tanta insistencia de permanezcan. Permanezcan allí pegados, permanezcan allí y no se separen. Que ni el viento, que ni las dificultades, que ni la tristeza, que ni el dolor, que es todo lo que va a empezar a venir para ustedes, muchachos, que eso no sea motivo para que ustedes se despeguen de mí. Porque si se despegan de mí, se van a secar y mi Padre los va a desechar. Porque la rama está seca y la va a cortar y la va a tirar al fuego.
Y yo necesito, antes de irme, muchachos, discípulos míos, ramas mías, que ustedes entiendan que si se desconectan, van a perecer. Si se desconectan, no van a dar el fruto que deben dar. No se va a cumplir ese propósito hermoso por el cual yo estoy muriendo por ustedes, porque sencillamente no han decidido seguir conectados conmigo, no han decidido permanecer conmigo. Esa era la angustia y la premura de este mensaje. Porque aunque tenían 3 años caminando, 3 años viviendo, 3 años conociéndolo, 3 años viéndolo, 3 años viendo su ejemplo de cómo reaccionaba, de cómo hablaba, de cómo se comportaba. Yo creo que la gran preocupación de Jesús era que todavía entre ellos habían discusiones y habían temas y habían cosas que demostraban lo contrario. Y sé que ustedes son unos conocedores de la Biblia y saben a lo que me refiero. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? ¿A quién le toca esto? Yo sí soy, yo no soy. A eso me refiero. Manda fuego que consuma a toda esta gente. Les costaba pensar, les costaba entender lo que el maestro les quería decir. Y Jesús decía, ya se me acabó el tiempo. Y yo no sé si estos ya están listos para lo que viene bajando. Yo no sé si ya están preparados para recibir todas las pruebas, todas las dificultades, todo lo que va a pasar. Y yo les tengo que decir ahorita, hay muchachos, pegaditos por favor. Pegaditos a mí. Pegaditos a mí. Yo les daba a los hermanos de ayer, del servicio de ayer, el ejemplo. Y al final se me acerca una hermana y me dice, ay no, tú te quedaste corto porque yo era peor que eso. Y les voy a dar el ejemplo a ustedes. Cuando tu hijo se va por primera vez solo, y sobre todo si es pequeño, a un campamento de la escuela, a un campamento de la iglesia, y que tú no puedes estar con él, como acostumbras a estar, ¿cuál es nuestra primera reacción? Cuando le empacamos todo, porque le empacamos todo, nos aseguramos que esté cerquita. Mira, aquí está el cepillo de dientes, aquí te lo guardo. Mira, aquí está la pasta. No vas a comer esto delante de los muchachos, esto es para ti. Te lo comes aquí solito. Porque se ríen, porque es así, ¿verdad? Y nos tomamos el tiempo necesario, aunque él parte al otro día a las 6 de la mañana, son las 9:30 y todavía tenemos al chiquillo discipulándolo para enseñarle en cápsulas lo que no pudimos probablemente en mucho tiempo. Es que yo lo conozco, es que yo sé cómo es él. Se le va a olvidar, no lo va a hacer. Es que yo sé que es un fresco. Yo me imagino a Jesús así, ya se me acabó el tiempo. Y tú, ay fulanito, ay tú Andrés, y tú Pedro, ay tú y tú Pablo. Así me lo imagino. Y súmele el estrés de la tragedia, de la emoción triste. Sin contar el estrés que tienen los papás. ¿Y si se cae? ¿Y si tiene un accidente? ¿Y si se enferma? ¿Y si lo pica una avispa? ¿Y si lo pica un alacrán? ¿Somos o no somos así, mis amados? Si te pasa algo, llama a la maestra de una vez, que me llame. Ay, peor aún, si en la escuela dicen que no pueden llevar celular o que el celular se lo decomisan. No, maestra, no, usted no conoce a mi hijo. Mi hijo tiene una condición. Yo necesito estar conectada con él o conectado porque... No, yo no puedo. Yo necesito saber cómo está. Y se va el chiquillo y está aquí. A esta hora debe estar, para ver según la agenda, debe estar en esto. ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Estará bien? No, ya me hubieran llamado si algo hubiera pasado. Las peores noticias son las primeras que se saben. No sé si era tan explícito lo que estaba sucediendo, mis amados, pero es un llamado de atención urgente que Jesús estaba haciendo. Discípulos míos, lo que viene de aquí para adelante es difícil. El mundo los va a perseguir, los van a querer matar. Muchos de ustedes van a morir. Yo necesito que ustedes estén conectados a mí. Porque si no están conectados a mí, va a ser imposible que tengan éxito. Quiero que se graben esta frase o la anoten. Permanecer en Jesús no es una opción, es supervivencia.
En el mundo en el que vivimos hoy en día, permanecer en Jesús no es una opción, mi amado y mi amada. Es supervivencia. Porque no se trata de ser pesimista o no. Se trata de entender los tiempos que estamos viviendo y la cosa se va a ir poniendo peor año tras año. Y hoy más que nunca necesitamos estar conectados. No ser unos creyentes a distancia. ¿Saben, mis amados? De los 12 discípulos, solo habían 11 conectados. 11 que permanecieron. 12 que lo siguieron. Pero uno decidió desprenderse de la vid y tomó sus propias decisiones. Y saben de quién les estoy hablando, ¿verdad? Probablemente si hubiese regresado como regresó Pedro, el Señor lo hubiera perdonado. Pero no se arrepintió. No pasó por el proceso de limpieza. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Que no es lo mismo, ni se come igual. Pero un corazón arrepentido, Él no lo echa fuera. Y un corazón arrepentido entiende el proceso de poda y limpieza en nuestra vida. No como castigo, sino como requerimiento para dar el fruto que va a glorificar el nombre del Señor. Amén, mis amados. Amén. Seguimos avanzando y Jesús sigue contando o hablando usando la metáfora de la vid. Y vuelve y repite, yo soy la vid. Y ya los llama por el nombre de ramas. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará ahora ¿qué? Mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. El fruto es la única evidencia de que permanecemos en Jesús. No es cuánto brinco, cuánto salto, cuánto levito, cuánto proclamo con mi boca que estoy dando frutos, cuánto quiero mostrar que el fruto de Dios está en mi vida. No. La única condición que da la Biblia del efecto visible de los que permanecemos en Él como ustedes es el fruto que estamos dando, mis amados. No hay otro. ¿Y saben qué? Curiosamente, la única forma que evidencia mi permanencia en la vid, que es el fruto, no lo controlo yo. Es una consecuencia de mi permanencia en la vid. Por eso dice el Señor, es que separado de esta vid, ustedes no pueden hacer nada. Y cuando habla de nada, se refiere a nada como fruto que trascienda de esta vida a la eternidad. Lo que podamos ser, lo que podamos tener, lo que podamos obtener en esta vida como resultado de nuestro esfuerzo, es solo eso. Es el resultado de nuestro esfuerzo. Pero no tiene nada que ver con la permanencia de nosotros en Jesús y el fruto como consecuencia de esa permanencia. Porque el fruto como consecuencia de esa permanencia está estrictamente ligado a la voluntad del Padre y al cumplimiento de nuestro propósito en la eternidad. ¿Me captaron la idea, mis amados? Si no es consecuencia de esa permanencia, de esa conexión permanente con Jesús, es otra cosa, pero no es el fruto del cual Jesús nos está hablando. Porque al final de esta historia vamos a ver cuál es el fruto y cuál es el propósito de que estemos conectados para dar ese fruto. Así que téngame un poquito de paciencia, que allí vamos a llegar en unos minutos. Cuando Jesús está hablando de esto, del fruto que debemos dar, se está refiriendo al fruto que se hablaba en Gálatas o que se habla en Gálatas. Es el fruto
que sale de una relación con Jesús, de una relación con Dios, de un fruto que no tiene nada que ver conmigo, sino que tiene que ver con la obra de Jesús, con la obra del Señor, con la obra del Espíritu Santo en mi vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Esos son los frutos de los que Jesús estaba hablando, que son consecuencia de permanecer en Jesús después que la rama fue limpia. ¿Ustedes se dieron cuenta de la transición? Dios va a limpiar a la que está dando fruto para que dé más fruto. Y mire lo que dice aquí. Pero el que permanece en mí, como yo en él. ¿Será que es posible tratar de permanecer en él, pero que Jesús no permanezca en mí? ¿Sabes cuántos? ¿Cómo lo digo? La palabra no me viene a la mente. ¿Cuántos simpatizantes del evangelio y del cristianismo hay? Pero ¿cuántos realmente están conectados? Eso es claro, Ramón. ¿Cuántos realmente permanecemos? Y la transición es dejar de ser simpatizante a empezar a ser genuino, constante y pegado. Y ahorita vamos a hablar por qué es que estar pegado. ¿Qué representa estar pegado, permanecer, vivir, ser? No es suficiente con creer. No es suficiente con saber. Es ser. Ser. ¿Estoy produciendo esos frutos que le acabo de decir en mi vida? ¿Los estamos produciendo? ¿Esos son los frutos que estamos produciendo, mi amado? Muchas veces intentamos afrontar la vida con nuestras propias fuerzas, amado. Y lo que el Señor nos está enseñando es que mientras no rindamos nuestra vida totalmente y entendamos nuestra dependencia total de Él, vamos a seguir luchando con nuestras fuerzas, mis amados. Vamos a seguir luchando contra las dificultades que nos presenta esta humanidad, solitos. Y nos escudamos en un cristianismo fofo y vacío. Pero yo sé que ninguno aquí queremos vivir un cristianismo fofo y vacío. Todos aquí queremos y anhelamos una relación fuerte con Jesús. Una relación consolidada en una sinergia de comunicación, compañerismo, amistad constante. Y Jesús les dice, hey, permanezcan. Por favor, permanezcan conectados. Hablen conmigo. Lean lo que les quiero decir, porque no hay otra forma que yo pueda permanecer en ustedes si ustedes no deciden permanecer conmigo. Yo no voy a llegar a la fuerza y tumbar la puerta y decir, yo tomo posesión de tu corazón o de tu vida. ¡Pum! Aquí estoy. Eso no lo va a hacer nuestro Señor. El primer paso no lo damos nosotros, mi amado. Yo decido estar conectado, reconociendo que probablemente hemos estado desconectados y nos estamos secando. Se nos está acabando la fuerza, se nos está acabando el ánimo, se nos está acabando la esperanza. Pero es que estamos desconectados de la vid, mi amado. Estamos desconectados de lo que nos da verdaderamente la fuerza. Estamos desconectados de la esencia, de esa savia poderosa, milagrosa, celestial, espiritual, que necesitamos para enfrentar las dificultades que tenemos usted y yo todos los días. Mientras sigamos pensando que nosotros tenemos el recurso para hacerle frente a lo que la vida traiga, vamos a seguir desconectados de lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque apartados de Él, nada podemos hacer, mi amado. Separado de Él no podemos hacer nada, y ese es el nada que el Señor nos está enseñando. Ese es el nada.
no vamos a poder hacer nada que trascienda a la eternidad. ¿Estamos juntos en esto, mi amado? ¿Ve usted la oportunidad hermosa que tenemos de dar un golpe de timón y volver al carril y decir, Señor, me estaba desviando, pero ok, aquí vamos de nuevo. Aquí voy de nuevo a buscarte más, a hablar más contigo. No solamente a buscarte cuando las cosas se ponen color de hormiga. No solamente a buscarte cuando tengo problemas. No solamente a buscarte cuando estoy enfermo. No solamente a buscarte cuando mi hijo entra en periodo de rebeldía. No solamente a buscarte cuando tengo problemas con mi esposa o en la familia. No solamente a buscarte cuando las deudas me están agobiando. Sino que estoy contigo. Esté bien, no esté bien, esté regular. Porque mi comunicación contigo, mi pertenencia a ti, no depende si está bien o está mal. Y si me equivoco en el proceso, si meto la pata en el proceso, si peco en el proceso, gracias a Dios está el Padre que me limpia de vez en vez. Y viene con su tijerita a quitarme el pecado, a quitarme los malos pensamientos, a quitarme el ego que me hace sentirme autosuficiente y a limpiar la rama para que yo pueda seguir dando fruto, más fruto y mucho fruto. Porque lo que el Señor nos está diciendo es, sean perfectos, impolutos, inmaculados. Eso es lo que Él está diciendo. Porque si eso lo estuviera diciendo, la labor del Padre, del que limpia, está de más. Porque se limpia lo que no permite que la hoja, que la rama dé su fruto. Lo que se limpia es lo que no permite que la rama cumpla el propósito para lo que fue creada. El Señor conoce nuestra imperfección, el Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce quiénes somos tal cual somos. A Él no lo podemos engañar. Él conoce los pensamientos que tenemos. Él conoce los mejores pensamientos, pero también conoce los peores pensamientos. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Pero cuando decidimos permanecer en Él, estamos sujetos a que Él, a través de Jesús, del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial, empiece el proceso de poda para que podamos cumplir el propósito por el que fuimos creados, amados. Fruto, 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 fruto. O fruto, más fruto y mucho fruto. Hay una relación inseparable, hay una condición. Pertenece, déjate limpiar y viene el fruto. Eso es lo que el Señor está diciendo. Permanecer en Jesús no es una opción, es supervivencia. Permanecer en Jesús no es una opción, es supervivencia. Miguel Boloboski, la voz más grave que puedo reconocer, que conozco, es la tuya. Quiero que grites esa frase, mi hermano. Te escondiste, está debajo del escritorio. Miguel, es aquí arriba. Grítala con todas tus fuerzas, Mikey. Permanecer en Jesús no es una opción, es supervivencia. Grábesela, mi amado. No es una opción. Hoy día es una supervivencia. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos aterrizando, ya empezamos a descender. Dice el Señor y sigue desarrollando. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aleluya, Orlando, ahora sí entraste en lo positivo. Esos versos nos gustan. Ese verso, sobre todo la parte B, lo amamos. Pidan lo que quieran, dice el Señor, y se les concederá. Aleluya, y saltamos y brincamos y empezamos, Señor, la casa, el carro, Padre, el trabajo, para las naciones. Y nos inspiramos. Nos inspiramos de una vez. Señor, el viaje, Padre, no sé qué. Pero ¿alguien me puede decir la condición que hay allí? ¿Cuál es la condición para pedir lo que yo quiera?
permanece en mí. ¿Y qué más? Pero ¿por qué dañan los versículos así, hombre? ¿Por qué? Dejémoslo en la parte B, que es la bonita. Ahí yo no tengo que hacer nada. Ahí todo me cae así, ¿ve? No tengo nada que hacer. Sencillamente ya creo en Jesús. Sé quién es Jesús, es mi Señor, es mi Salvador. Señor, me has dado la autoridad de pedir lo que yo quiera. No, mi amado, eso no es lo que dice allí. Jesús viene enseñándonos hace unos versos atrás de cómo vivir, de cómo hacer, de qué sí es, de qué no es. Y aquí les dice, ok, yo debo entender, mis discípulos amados, que ustedes ya entendieron que el asunto es permaneciendo. Y que para dar fruto deben permanecer y que mi papá los va a limpiar. Yo debo entender que ustedes ya escucharon mis palabras al respecto. Así que otra vez les repito, si permanecen en mí, si van a estar pegados a mí, si van a vivir para mí, conmigo allí, si yo voy a ser su centro, su vida a las 24 horas del día, si sus decisiones van a estar influenciadas en el ADN que están recibiendo a través de mí, si sus pensamientos son solo la réplica del ADN que están recibiendo a través de mí, si sus palabras son solo la réplica del ADN que están recibiendo a través de mí, si su estilo de vida es lo que han recibido a través de mi ADN y la gente los ve, cuando los ve a ustedes, me ven a mí y quieren replicar su vida porque me ven a mí, pidan lo que quieren. Está durísimo, porque entonces si piden lo que quieren y si estamos conectados, si vivimos como Él, hablamos como Él, pensamos como Él y solo somos transmisores de su gracia y de su gloria, lo que vamos a pedir va a ser de acuerdo a la voluntad de Él. Si no está allí metido, es un capricho, es un sueñito, es un anhelo, es yo también puedo, pero no tiene nada que ver con un fruto espiritual, mi amado. No nos confundamos. No nos confundamos al respecto. Es yo permanezco porque entendí que despegado de Jesús yo no puedo hacer nada. Absolutamente nada. Que no puedo dar fruto que trascienda, porque esa debe ser nuestro mayor anhelo. Dar el fruto que trascienda, que mi vida refleje quién es Él, para que la gente se acerque a Jesús a través de lo que ve en mí, no tanto, o mejor dicho, no de lo que hablo de Él, sino de lo que ven de Él en mí, en mis acciones, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mis decisiones. Y entonces, tengo la opción de pedir. Porque el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Y lo que pida es para que ese propósito se cumpla. Amén, mis amados. Y vuelvo y resalto esto. Permanecer en Jesús se traduce en leer y meditar la palabra de Dios permanentemente. Orar constantemente, no solo en momentos de crisis. Obedecer sus mandamientos con amor. Tener comunión con otros creyentes para fortalecernos mutuamente. Porque como todos estamos en el mismo barco, mis amados. Todos tenemos necesidades, todos tenemos angustia. Todos nosotros aquí luchamos todos los días con nuestro egoísmo y con nuestro yo. O por lo menos en mi lucha eterna, mis amados. Con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con lo que yo creo que debiera ser, con mi opinión, con mi punto de vista, con mi percepción. Y aún debatimos con Dios cuando entendemos por dónde quiere llevarnos, pero decimos, Señor, yo nunca me vi allí. No es lo que yo quiero, no es para lo que me preparé, Padre. Porque la oportunidad que yo, con estos ojos terrenales, carnales, pecadores y finitos, creo que sé más que Dios muchas veces. Y creo que me puedo tomar y abrogar el derecho de interpretar la voluntad de Dios según mi propia conveniencia.
Y la única forma de tener antídoto ante eso, mi amado, es permanecer. Permanecer con Él. Permanecer en Él. Orlando, entonces no vamos a fallar si permanecemos en Él. No, sí te voy a decir que como humanos vamos a fallar. Porque no somos perfectos ni santos, ni ángeles. Pero asegurémonos de que si no lo hemos visto por ahí, Padre, por favor ven a limpiarme. Necesito las tijeras. Señor, necesito las tijeras. Necesito que me podes. Probablemente si hay alguien en esta sala que sabe mucho de poda, es mi suegra. Se la pasa podando sus matas todo el tiempo. Ella es la podadora y les habla. ¿Estás fea? No, te voy a cortar. Si no te mejoras, te corto. ¿Y sabe qué hace cuando no mejora? La corta. La corta. Y probablemente la deja en un tallito así, íngrimo, insignificante. Y al cabo de las semanas empieza a florecer más linda. Y empieza a dar más fruto de lo que había dado antes que la cortaran. Porque estaba contaminada, estaba enferma, estaba afectada y tenía que ser cortada. Y probablemente muchos cortes en nuestra vida tengan que ser traumáticos, mis amados. Pero por amor. Porque el Señor nos está viendo con otros ojos. Él nos está viendo llenos de frutos. Y para seguir con la metáfora de la vid, nos está viendo con unos racimos de uvas grandes, jugosos, que la rama no puede soportarlos del peso que tienen. Y nosotros andamos con 3 uvitas de galamía, casi pasa. Y que mira los frutos que estamos dando, aleluya. Porque vemos las cosas desde otra perspectiva, mi amado. ¿Cuántos aquí quieren ser podados? ¡Aleluya! No esperaba menos, mi amado. No esperaba menos. Y el Señor continúa. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan ¿qué? Y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuándo el Padre es glorificado? No cuando damos frutico. Mucho fruto. Allá la peste, Señor. Pero ahora sí la pusiste más difícil todavía. Tras de que estaba complicada, ahora no es fruto. O sea, ya no puedo dar solo fruto para que tú te agrades y para que tú te sientas complacido con mi vida. Ahora tengo que dar mucho fruto. Buco pocotón de fruto. Pero ahora yo les hago la misma pregunta al revés. ¿Somos responsables del fruto? No. El fruto es consecuencia de permanecer y de que nos limpien. De eso sí somos responsables. Del fruto no. Y entre más nos limpien, más fruto y mucho fruto vamos a dar. Saquemos el fruto como primera opción, como primera búsqueda en nuestra vida y pongámoslo en el lugar correcto. No estemos buscando fruto, mi amado, que no nos corresponde. Nos corresponde vivir en Él y que nos limpie para estar preparados para recibir el pocotón de fruto que vamos a dar como consecuencia de estar pegados a la vid. Oigo suspiros. Suspiros. Como consecuencia de estar pegados a la vid. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer. Esa sí es mi decisión. Yo decido permanecer. De pararme bonito frente a las circunstancias, sea la que sea. La que sea. Y no estoy disminuyendo ni quitándole importancia a lo que pueda estar pasando en su vida el día de hoy. Probablemente, y lo más seguro es que sí sea una situación difícil, complicada, triste, dolorosa.
Yo lo que quiero, mi amado, es transmitirle que hay algo realmente eterno después de eso. Y que nuestros ojos estén puestos en eso y no en lo que es temporal. Porque esa crisis, ese dolor, esa tristeza, esa situación difícil va a terminar tarde o temprano. Tarde o temprano la contará como una anécdota de lo que usted ha pasado y dentro de esa anécdota contará cómo Dios lo ayudó o la ayudó. Pero de lo que yo le estoy hablando no va a pasar. Está marcado para la eternidad. ¿Están conmigo, mis amados? Permanencia, poda, fruto, propósito. ¿Cuándo se glorifica el nombre del Señor? Y cuando damos fruto, ¿qué mostramos? Que somos discípulos. Y los frutos que le hablé, no hay nada material allí, mi amado. Allí no hay nada material, absolutamente nada. Decía un viejo amigo mío, el que tiene oídos para oír, que oiga. Nada material hay allí. Pero Orlando, entonces desde esa perspectiva, ¿qué es fruto y qué no es fruto? Sí es fruto bíblico, lo que les acabo de recitar de Gálatas 5, amor genuino, gozo verdadero, paz interior, paciencia, dominio propio, vivir con integridad, obedecer a Dios con gusto. Sí es fruto bíblico adorar a Dios con el corazón y con sinceridad, compartir a Cristo y ayudar a otros a conocerlo, ser generoso, dar con gozo sin esperar reconocimiento alguno. No lo confundamos, por favor, no lo confunda con activismo religioso sin comunión real con Jesús. Por favor, no lo confunda con tener éxito visible, pero sin rendir nuestra vida a Jesús. Por favor, no lo confunda con servir por orgullo, competir o quedar bien con otros. Por favor, no lo confunda con portarse bien o cumplir reglas sin una conversión interna. Por favor, no lo confunda con hacer cosas que se ven bien, pero no dejan impacto ni transformación a la eternidad. ¿Quiere aprendérselos? Gálatas 5, 22 al 23, apréndaselos. Y evalúelo, haga un autoanálisis. ¿Qué de esto estoy produciendo? ¿Qué de esto refleja mi ADN del cual digo que soy? ¿Qué de esto está reflejando mi conexión y mi permanencia con Jesús? ¿Cuántos estoy cumpliendo? ¿Cuántos me faltan por cumplir? O por lo menos que empiece a surgir en mi vida como fruto, consecuencia de mi permanencia en Jesús. Porque no cuesta. Señor, ¿qué tienes que limpiar en mí para poder dar más fruto? ¿Qué tienes que limpiar en mí para que la gente vea a través de mí tu Hijo y querer replicar quién soy? Porque es la única manera de que tu nombre sea glorificado. No hay otra manera. No es por quien diga que soy, no es por mis logros, no es por mis capacidades, no es por mis bienes, no es por pertenencia, no es por mis títulos. Está bien que los tenga, pero no es eso. No es eso. Es mostrar con nuestros frutos a los demás que el nombre del Señor se glorifica. Y el propósito que tenemos todos aquí es que a través de nuestra vida el nombre de Él sea glorificado. Para eso damos frutos. La rama no da los frutos para sí misma, mis amados. La rama no se alimenta de los frutos. ¿Sabe quién se alimenta de los frutos? Otros. Los frutos no son para ti.
Tú comerás del fruto de otros, pero los frutos que das como rama, Dios los da para bendición de otros, para que a través de esos frutos su nombre sea glorificado. ¿Se da cuenta que el yo sale de la ecuación? Porque dependo totalmente de mi Señor. Porque entendí que desconectado de Él, que separado de Él, nada soy. Entendí que si me seco, mi destino es el fuego. Y entendí que cuando doy el fruto correcto, el nombre de Él es glorificado. Punto. Ni más, ni menos, mis amados. Y termino con este pensamiento. Permanecer en Jesús no es una opción. Es la única manera de vivir con propósito. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero unidos a Él, el fruto vendrá. La gloria será para el Padre y nuestra vida tendrá sentido. Amén, mis amados. Jesús nos invita a permanecer con Él, porque sabe que es la única manera de vivir una vida fructífera y significativa. Yo quiero dejar caer 3 preguntas. Si quiere, anótelas. Si no, contéstelas una vez se la haga. Y están pensadas con el fin de llamarnos a la reflexión, desafiarnos a corregir el rumbo y aprovechar la oportunidad que estamos teniendo para hacer mejor las cosas. Hágase esta pregunta, mi amado. ¿Estoy realmente permaneciendo en Cristo o solo lo busco cuando tengo problemas? Le hago otra pregunta, mi amado. ¿Estoy produciendo frutos espirituales o mi vida está seca? Y la última pregunta. ¿Estoy permitiendo que Dios me pode aún cuando me duela? Que nuestro deseo y nuestro anhelo, amado, sea permanecer en Él cada día. Confiando en que al hacerlo, veremos el fruto de su obra en nuestras vidas a favor de otros. Porque permanecer en Jesús no es una opción, es supervivencia. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Una palabra desafiante, pero a la vez urgente, actual, real. Una palabra que nos desafía, nos exhorta, pero también nos muestra una oportunidad de hacer mejor las cosas de como la hemos hecho hasta este momento, Señor.
Te pido en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en los corazones de todos nosotros. Y que la obra por el cual tú la enviaste empiece a generar efectos para tu gloria. Todos necesitamos oír este mensaje, Padre. Porque aunque te conocemos, aunque sabemos quién eres tú, aunque decimos que te amamos y que eres el número uno en nuestras vidas, algunas veces se nos olvida, Señor. Y alteramos los factores y otras cosas empiezan a ser más importantes que tú. Y nos vamos